a la Dirección de Inteligencia Militar como subdirector en el mes de julio del año 1984, en el momento en que ascendí al grado de contraalmirante. Como subdirector de Inteligencia Militar, pasé un periodo bastante difícil porque ese era un predio exclusivo del ejército venezolano. Que un oficial de otra fuerza llegara allí era algo inconcebible prácticamente, porque tradicionalmente ese cargo, los cargos de dirección, tanto director como subdirector, siempre habían sido para un oficial del ejército. Yo en ese momento no sabía realmente por qué razón yo había sido nombrado directamente por el presidente Lucinchi, al cual yo no conocía personalmente. Había sido nombrado para ser subdirector de inteligencia militar. Yo le dije al presidente Lucinchi: mire, presidente, yo no soy un oficial de inteligencia, yo soy un oficial de operaciones navales, soy un oficial de flota. Y además de eso, lo único que yo sé de inteligencia es lo que yo aprendí en mis cursos normales, tácticos, de Estado Mayor, etcétera. Pero no he practicado nunca el oficio de oficial de inteligencia. Él me dijo: eso a mí lo tengo muy claro, pero yo sé que usted es un excelente gerente, y creo que hará un buen trabajo en la Dirección de Inteligencia Militar, porque usted ha manejado varios recursos de una manera bastante importante en la Armada, y yo quiero que la inteligencia, como un recurso importante para la seguridad del Estado, sea transformado. Yo le dije: bueno, muy bien, presidente. Yo me presenté allí, me recibió el general José Antonio Quijada Sánchez, que era el director de inteligencia, había recibido la dirección del general Rafael Arturo Machado Santana en el gobierno del doctor Luis Herrera Campins. Y el presidente Lucinchi lo había ratificado en el cargo como director de inteligencia militar. Cuando yo llegué allí, el general Quijada se sorprendió porque él había pedido un oficial del ejército y ya estaba inclusive nombrado uno por la dirección de personal del ejército, y el Ministerio de la Defensa estaba preparando la resolución para presentarlo, y yo me presenté como su director. Entonces, aquello fue verdaderamente muy extraño, tanto para el director como para mí. Pues yo le dije: mire, mi general, yo vengo aquí porque el presidente me ha dicho esto, y vengo a trabajar en lo que usted crea que podemos hacer conjuntamente. Bueno, yo estuve, Daniel, durante todo el año 84, todo el año 85 y todo el año, y prácticamente la mitad del año 86, bajo vigilancia del propio DIN, porque yo era una persona que había llegado como un paracaidista allí. No me consideraba un miembro de la organización, y sospechaban de mi presencia allí. Yo, después de todo ese tiempo, yo prácticamente no tuve la oportunidad de trabajar directamente en la parte operacional del DIN, en la producción de inteligencia, porque no se me daba la oportunidad para hacerlo. Sí, yo trabajaba en la preparación de los puntos de cuenta para el jefe del Estado, y marginalmente me iba enterando de todo lo que estaba ocurriendo, hasta que llegó un momento en que aquella situación era verdaderamente insostenible para mí. Y le dije al presidente Lucinchi, le dije: mire, fui a hablar con el presidente y le dije: mire, presidente, yo allí realmente lo que usted me dijo que íbamos a hacer, yo no lo puedo hacer porque yo no tengo ningún poder de decisión en el DIN. Entonces me dijo: mire, almirante, tenga paciencia, que usted va a ser el próximo director del DIN. Yo le dije: bueno, presidente, muy bien. Eso ocurrió. Y cuando yo llegué a la dirección del DIN, me di cuenta de que aquella organización necesitaba una verdadera y total y absoluta transformación. Y que no solamente era la Dirección de Inteligencia Militar el problema, sino que había un solapamiento, una duplicidad del trabajo de inteligencia espectacular. O sea que allí todas las direcciones de inteligencia querían trabajar en el mismo nivel y sobre los mismos objetivos. ¿Por qué?
porque los elementos esenciales de información que tenían que venir de los organismos superiores para que esos organismos de inteligencia se pusieran a trabajar y buscar informaciones para producir inteligencia, pues no, simplemente no existía. De la presidencia de la República no bajaban elementos esenciales de información para que se buscara información y se transformara en inteligencia. Bueno, empezamos a hacer ese trabajo muy lentamente y yo empecé a contar también con el problema, a enfrentar el problema de que al no ser yo un oficial del ejército, en la dirección de inteligencia del ejército había una reticencia, un rechazo prácticamente a todo lo que nosotros pudiéramos estar haciendo. Inclusive enfrentamiento directo, porque la dirección de inteligencia militar tenía como misión por ley, el de ser en su parte abierta, no para los funcionarios que producían inteligencia como agentes encubiertos, sino por su parte abierta, tenía la misión de ser órgano auxiliar de la justicia militar. Y en ese trabajo, los agentes del DIN a veces tenían que entrar en Fuerte Tiuna para ir a los tribunales militares, a su trabajo ordinario. Bueno, hasta eso se les prohibía a los agentes de inteligencia del DIN. Entrar al Fuerte Tiuna. Llegamos a tener hasta ese tipo de enfrentamiento. Bueno, lo cierto es que comenzamos nuestro trabajo y a duras penas yo muchísimas veces tenía que ir donde el presidente y decirle que me tenía que apoyar. Y el presidente presionaba y ordenaba cosas y se tardaba mucho para que me llegaran los recursos, tanto los recursos de personal como los recursos de dinero y de equipamiento, etc. Pero pues, finalmente lo logramos. Y a partir del año 1987 empezamos a estructurar una organización bastante buena en materia de inteligencia. Habíamos vencido toda esa resistencia y habíamos conformado un grupo importante y bien configurado, con gente muy capacitada para hacer el análisis de todo lo que obteníamos. Y habíamos estructurado una muy buena red encubierta con profesionales de toda índole, ingenieros, economistas, administradores, políticos, militares, etc. Una muy buena red de inteligencia encubierta. Eso es el inicio. Y para contestar a tu pregunta, entregué el cargo en el mes de julio de 1989 al general de brigada Herminio Fuenmayor Pereira. Hemos siempre confundido lo que es el Estado y lo que es el gobierno. Un organismo de seguridad del Estado produce inteligencia para la seguridad del Estado, no la del gobierno de turno, no la coyuntura política de turno. Por lo tanto, las características de esa organización tienen que ser la de largo plazo, la de la permanencia, la de la conformación de una organización capaz de tener continuidad, de seguir procesos muy largos en el tiempo. Nadie concebiría a la CIA, por ejemplo, o al Mossad como un organismo coyuntural, sino un organismo estructural del Estado israelita o del Estado norteamericano, ¿no? En Venezuela no existía ese concepto, ¿no? La Dirección de Inteligencia Militar era heredera de lo que había sido el CIFA, los Servicios de Información de las Fuerzas Armadas, que habían tenido preponderancia muy grande en el gobierno dictatorial y posteriormente pues, en los inicios de la democracia. Pero se había venido a menos, vamos a llamarlo así, en el sentido de que una vez llegada la democracia, pues se le había dado preponderancia a otro organismo que había sido también la DIGEPOL, la Dirección General de Policía, y que se había transformado en la DICIP, la Dirección de los Servicios
de Inteligencia y Prevención del Ministerio del Interior. Entonces había una especie de rivalidad o de enfrentamiento en la producción de inteligencia entre una organización adscrita al Ministerio de la Defensa y una organización adscrita al Ministerio del Interior. Ambos se ocupaban de lo mismo prácticamente y ambos a veces se pisaban la manguera o frecuentemente se pisaban la manguera en esa producción de inteligencia. De manera tal de que el usuario, ¿quién era el usuario coyuntural? El jefe del gobierno, porque el Estado, en la representación del Estado está el Poder Ejecutivo, que en Venezuela, siendo un país presidencialista, es el que le da continuidad a esas acciones de gobierno dentro del Estado. Entonces, el usuario a veces recibía informaciones de la DICIP, a veces recibía informaciones del DIN que eran contradictorias o que eran por lo menos divergentes en algunos aspectos. ¿Y eso por qué ocurría? Porque ese usuario, quien era el que tenía que originar los elementos esenciales de información, decirle a la DICIP qué era lo que tenía que buscar para que ellos determinaran cómo hacerlo y producir esa inteligencia y decirle al DIN lo mismo, pues no lo hacía. Entonces, al no haber una orientación clara, pues yo trabajaba en lo que quería que tenía que trabajar. Y el de la DICIP lo mismo. Y si de ahí veníamos hacia abajo, entonces había una dirección de inteligencia en el ejército, una en la Guardia Nacional, una en la aviación y una en la armada. Y todos ellos trabajaban también en cosas que a lo mejor no eran de su competencia. ¿Por qué? Porque esas eran direcciones de inteligencia que tenían que trabajar para la seguridad del personal y la seguridad de sus instalaciones. Y también para algunos aspectos operacionales, pero en cuanto a los objetivos estratégicos de esa fuerza, tenían que trabajar en los organismos de inteligencia de seguridad del Estado para estructurar toda una organización de inteligencia. Eso desde el principio yo comencé a decírselo al presidente Luzinchi y le decía, mire, tenemos que, así como usted hizo una COPRE, una comisión para la reforma del Estado, y se está trabajando en la reestructuración del Estado, hay que incluir estos aspectos en esa reforma del Estado. ¿Por qué? Porque está trabajando mal. Está trabajando la efectividad, eficiencia y eficacia de esa producción de inteligencia no era óptima. No era óptima, por supuesto. Era bastante cuestionable y mejorable. Y además era un momento en que se estaba creando un vórtice social importantísimo. En primer lugar, porque los partidos hegemónicos del Pacto de Gobernabilidad, firmado en el año 1971, se estaban tirando de las greñas. Había un deterioro tremendo de ese Pacto de Gobernabilidad, al punto de que estaba casi roto. En segundo lugar, el fin de la lucha antiguerrillera había aburguesado, vamos a usar este término, a las Fuerzas Armadas. La había transformado no en unos organismos operacionales para combatir una amenaza interna, como era interna y externa, como era la guerrilla de esos años 70 y 80, y las había transformado en una organización burocrática que vivía en sus cuarteles y que comenzaron nuevamente a pensar en viejos fantasmas de toma de poder, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, había una coyuntura, porque Venezuela siempre fue un país religioso, donde la Iglesia Católica tenía una preponderancia tremenda en la vida del Estado, y había una lucha una divergencia, un enfrentamiento entre lo que era la doctrina teológica de Roma, representada por el cardenal Ratzinger
que posteriormente se convirtió en el Papa Benedicto XVI, y lo que los jesuitas, la Compañía de Jesús, estaba realizando en el país acorde con la teología de la liberación. Entonces, esas tres grandes influencias ameritaban que el Estado venezolano se ocupara realmente de fortalecer un sistema de inteligencia para su propia seguridad. Ese era mi planteamiento, el planteamiento que yo constantemente manifestaba y que me costó muchísimo, muchísimo. Inclusive cuando yo, mire Daniel, cuando yo llegué al DIN, la organización funcionaba en el barrio del Cementerio, en un edificio, en un antro, porque eso no es un edificio, un antro que había sido el club social de una lavandería, la lavandería La Bomana. Esa era la sede del DIN. Y yo le dije al presidente, le dije, pero ¿cómo puede concebirse que en una instalación como esta, donde los días de mercado era casi imposible llegar al DIN? Cuando en un día de mercado que estaban todas esas calles colapsadas y aquello era un chiquero de cualquier suburbio, era imposible pensar que se pudiera estar produciendo gente trabajando en condiciones adecuadas para analizar problemas profundos para la seguridad del Estado. Entonces, una de las primeras prioridades que yo tuve que hacer fue sacar al DIN de allí y llevármelo para un edificio cónsono, que hasta fue un golpe de Estado que le di pues ese edificio se lo iban a dar a otra organización. Y el presidente Lucinchi me dijo, bueno, busca el edificio entre aquellos que son del catastro público y entonces me enteré de ese edificio y el presidente estaba en un viaje por allá por Montevideo, no me acuerdo. Y él me dijo, cuando lo consiga me llama. Yo lo llamé y le dije, tengo el edificio, presidente, pero no le dije que ya se lo habían asignado a otro. Y entonces él me dijo, bueno, habla con Carmelo Lauría y que te haga todos los papeles. Y efectivamente, y así en 48 horas me puse en el edificio. Y el vicealmirante Brito Ascario, que era el que estaba manejando todas esas propiedades del Estado para asignarlas, me dijo, pero ¿qué es esto? Usted no puede quitarme este edificio, que ya lo tengo. No, ese edificio es mío, ya está. Y entonces me lo llevé y transformé, y así, hasta eso empecé. Bueno, para retomar el discurso, era importantísimo, muy importante, que se transformara el sistema de inteligencia. En Venezuela habían muchísimos organismos que tenían, entes del gobierno que tenían que ver con la inteligencia, como era, empezamos por el presidente de la República, quien era que tenía que emitir todos los elementos esenciales de información para escoger todo el proceso de inteligencia. Estaba el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, adscrito a la Presidencia de la República, como órgano consultivo y asesor. Estaba la Junta Superior de las Fuerzas Armadas, estaba el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Había y de ninguna de esas partes venía esa orientación de la inteligencia. Si el director de inteligencia de la DICIP y el director de inteligencia militar y el director de inteligencia del ejército tenían una relación interpersonal aceptable, vamos a llamarla así, o propicia para la colaboración, pues había colaboración. Pero institucionalmente, eso no era el proceder cotidiano. No es que no hubiera colaboración, era más bien el ego, el protagonismo de esas instituciones se sobreponía al interés colectivo de la producción de inteligencia. Yo le voy a decir una que hemos estado inclusive hasta hoy, el día de hoy, yo tengo contacto con mis colaboradores más inmediatos de la época, con el doctor Fernando Falcón y con algunos otros. Seguimos analizando ese periodo, ¿no?
Cuando yo llego al DIN por todo ese proceso que le acabo de describir, me doy cuenta de que seguía persistiendo dentro de la organización la idea de que la guerra de guerrillas, tal cual como la habíamos vivido en el pasado, era un objetivo de los partidos políticos de izquierda, ¿no?, en Venezuela. Y eso no era verdad, porque esa idea había sido, los partidos políticos la habían desestimado, y más bien lo que estaba ocurriendo era que el propio proceso de entropía socioeconómico del país estaba influenciando en la entropía política del país. Y eso se había dirigido más que todo a las áreas urbanas. Entonces allí tenían importancia los movimientos sociales, los movimientos urbanos, en los cuales el descontento, el deterioro del nivel de vida, la inflación, todos los problemas cotidianos que incidían sobre la gente eran la verdadera razón de los problemas, de las vulnerabilidades del gobierno y del Estado. Entonces, esa fue una de las orientaciones fundamentales para mí de transformar a la dirección. La guerrilla, en realidad la guerrilla, cuando fue álgida, cuando Fidel Castro mandó a sus lugartenientes importantes a Venezuela, ese fue el momento álgido de la guerrilla y a esa se derrotó. Todo lo demás fue una cuestión marginal, medio romántica. Esa guerrilla, bandolero en el monte, no iban a tumbar el gobierno. Entonces, lo que había urbanamente era lo que realmente importaba en materia. Era muy probable que se produjera un estallido social, muy probable.